Se cuenta que en el tiempo ya huido y en lo lejano de las edades hubo un rey entre los reyes de Sasán, en las islas de la India y de la China. Era dueño de ejércitos, auxiliares, servidores y de un numeroso séquito. Tenía 2 hijos, los 2 eran heroicos jinetes, pero el mayor poseía aún más méritos que el pequeño. El mayor reinaba en el país, gobernando con justicia entre los humanos, y era amado por los habitantes del país y del reino. Su nombre era Sarriar. En cuanto a su hermano más joven, su nombre era Satsamán, y era el rey de Samarcanda Alaham. Este estado de cosas duró mucho tiempo. Residían en sus países y cada uno de ellos fue, en su reinado, gobernador justo de sus súbditos durante el espacio de 20 años. Y los 2 alcanzaron los límites de la expansión y del poder. Todo continuó así hasta que el rey mayor sintió el ardiente deseo de ver a su hermano más pequeño. Ordenó entonces a su visir que partiese y regresara con él. Y el visir respondió al oírle: «Escucho y obedezco». Después marchó, llegando a la otra ciudad, sin tropiezos, gracias a la bondad de Alá. Entró en casa del hermano de su señor, transmitiéndole la paz. También le hizo saber que el rey Sarriar deseaba ardientemente verle y que el objeto de este viaje era solo invitarle a que visitase a su hermano mayor. El rey Satsamán respondió: «Escucho y obedezco», y mandó hacer los preparativos para su partida, llevando sus tiendas, sus camellos, sus mulas, sus servidores y auxiliares. Seguidamente nombró gobernador a su visir, partiendo a las tierras de su hermano. Pero cerca de la medianoche recordó algo olvidado en el palacio, precisamente el regalo que tenía destinado a su hermano. Volvió, y al entrar en el palacio, encontró a su esposa abrazada a uno de los esclavos negros. Al ver esto, el mundo se ensombreció ante su semblante, desenvainó su alfanje y, acometiendo a los 2, los dejó muertos sobre las ropas del lecho. Seguidamente regresó, ordenando la salida del campamento. Después viajó durante toda la noche hasta avistar la ciudad donde vivía su hermano, el rey Sarriar. Este se alegró de la llegada y, saliendo a recibirle, le deseó la paz. Un poco tarde, yo creo, pero bueno. Llegado al colmo de su alegría, mandó decorar y adornar toda la ciudad, hablando luego largamente con su hermano. Pero el rey Satsamán recordó la aventura de su esposa, y entonces una nube de pesar vino a velarle el rostro, y su tez se volvió amarilla y débil su cuerpo. Cuando el rey Sarriar le vio en tal estado, pensó para sí que ello sería acaso debido a la soledad que significaba para Satsamán estar fuera de su país y de su reino. Pero no preguntándole nada de todo esto, le dejó a solas con sus pensamientos. Mas un día le dijo: «Oh, hermano mío, no sé qué te ocurre, pero veo cómo adelgaza tu cuerpo y cómo tu tez amarillea». Satsamán respondió: «Oh, mi hermano, dentro de mí hay una llaga viva». Pero no reveló nada de lo ocurrido en la noche de la partida, y el rey Sarriar le habló entonces: «Deseo que vengas conmigo para una cacería a pie y a caballo. Tal vez esto alegre tu corazón y ensanche tu pecho». Pero el rey no quiso aceptar, partiendo su hermano solo para la cacería. Había en el palacio algunas ventanas que daban al jardín, y estando el rey Satsamán acodado a una de ellas, vio cómo la puerta del palacio se abría, saliendo 20 esclavas y 20 esclavos. Y la esposa de su hermano venía en medio de todos. Llegados a un estanque, de pronto la esposa del rey gritó: «¡Oh, Masud! ¡Masud!». Y enseguida corrió hacia ella un vigoroso negro, que la abrazó, mientras ella también lo abrazaba con evidentes muestras de satisfacción. Había un problema endémico en este país, que los blancos no sabían. Bueno, al ver esto, el hermano del rey se dijo a sí mismo: «Por Alá, mi calamidad es realmente bien ligera comparada con esta otra». Y seguidamente dejó desvanecer su aflicción y su pena, diciéndose: «En verdad, esto es más grave que todo lo que a mí me ha ocurrido». Y desde este momento volvió a comer como antes lo hiciera. Joder, qué hijo de puta el hermano también, ¿eh? Mientras tanto, el rey, su hermano, había vuelto del viaje, y al encontrarse los 2 se desearon mutuamente paz. Días después, el rey Sarriar observó cómo su hermano, el rey Satsamán, había recuperado el color de su tez. Observó, además, que comía con todo entusiasmo después de haber estado largo tiempo sin probar apenas ningún manjar. Y entonces, extrañado, le dijo: «Oh, hermano mío, he visto hace pocos días amarilla tu tez y tu cara enflaquecida, y he aquí que ahora tus antiguos colores han vuelto. Cuéntame, pues, lo sucedido». Y él le respondió:
Te mencionaré la causa de mi primera palidez, pero dispénsame que no te cuente por qué he recobrado mi antiguo y buen color. El rey dijo al oír esto: Cuéntame entonces primeramente, para que yo lo entienda, la causa del cambio de tu rostro y de tu nueva tranquilidad. Y él respondió: Oh, hermano, debes saber que cuando enviaste a tu visir, requiriendo mi presencia aquí, hice los preparativos para la partida y salí de mi ciudad. Pero enseguida recordé que había dejado allí una cosa que para ti tenía destinada y que más tarde te entregué en el palacio. Así es que volví sobre mis pasos y encontré a mi esposa acostada con uno de mis negros. Lo maté y vine a verte. Pero después estuve mucho tiempo torturado con el recuerdo de esta aventura. Tal es el motivo de mi palidez primera y de mi adelgazamiento. En cuanto a la vuelta de mi salud y alegría, te repito que me dispenses mencionarte la causa. Al escuchar a su hermano estas palabras, le dijo: Por Alá, yo te conjuro a contarme la causa de tu restablecimiento. Entonces el rey Satsaman le refirió todo aquello que había visto por la ventana, desde el comienzo hasta el fin, y sin omitir un solo detalle de la aventura de la esposa desvergonzada y de los negros en el estanque. Madre mía. Bueno, después continuó: Tal calamidad me pareció más cruel y grande que la mía, y ello me forzó a la reflexión, y fue la causa de que volviese de nuevo mi buen color, como también la causa de que recobrase mi apetito. O sea, se lo dice así al hermano, directamente, en plan, pues como vi a tu esposa con unos negros, la verdad es que yo dije, pues ni tan mal. Y el rey Sarriar, al escuchar las palabras de su hermano, tornóse a su vez pálido de color, convulso y como sin razón. Y estuvo así durante 1 hora, pasada la cual, volviéndose a su hermano, el rey Satsaman, le dijo: Necesito, antes que nada, ver todo esto con mis propios ojos. Porque no le bastaba con la descripción con todo lujo de detalles de su hermano, por lo que sea. Y respondió su hermano: Entonces haz como que partes de cacería, pero en lugar de alejarte, escóndete en mi cuarto, y así serás tú mismo testigo del espectáculo y lo verás con tus propios ojos. A la hora debida, el rey hizo que el pregonero proclamase su partida para la cacería, y los soldados salieron con las tiendas hasta fuera de la ciudad. Y el rey salió también, y se instaló en su tienda, diciéndolo a los jóvenes esclavos: Que no entre hoy nadie en mi aposento. Enseguida salió disfrazado, ocultándose hasta llegar a las habitaciones donde le esperaba su hermano, y ya allí se asomó a la ventana que daba sobre el jardín. Apenas transcurrida 1 hora, aparecieron las esclavas blancas rodeando a la dueña, y también los negros, e hicieron todo aquello que había dicho el hermano menor. Cuando el rey Sarriar vio esto, la razón abandonó otra vez su cabeza, y dijo a su hermano Satsaman: Vamos, partamos a ver cuál es nuestro destino sobre los caminos de Alá, porque nosotros no debemos tener por ahora nada de común con la realeza, y eso hasta que podamos encontrar a alguien que haya probado una aventura parecida a la nuestra. Si no, nuestra muerte será, en verdad, preferible a nuestra vida. Una decisión como otra cualquiera. Mejor que el hermano que le daba por matar gente, pues yo creo que un poco mejores. Después salieron los dos por una de las puertas secretas del palacio, y no cesaron de viajar día y noche, hasta que llegaron, por fin, cerca de un árbol situado en el centro de una pradera solitaria no lejos del mar. En esta pradera había un pozo de agua dulce. Bebieron de ella, disponiéndose entonces a reposar. Transcurrida apenas 1 hora, el mar comenzó a agitarse, y de pronto surgió una columna de humo negro que, ascendiendo al cielo, se dirigía en dirección de la pradera. Al verla, se asustaron y subieron a lo alto del árbol. Pusiéronse a mirar qué podía ser aquello. Súbitamente, la columna se transformó en un efrit, de alta talla, fuertemente constituido y de poderoso pecho, que llevaba sobre la cabeza algo que parecía un arca. Puso pie en tierra, y llegando hasta el árbol donde los dos hermanos estaban escondidos, se tendió bajo sus ramas. Abrió después la tapa del arca, sacando de ella un gran cofre de cristal, y enseguida surgió del interior una joven bellísima, de espléndida y excitante hermosura, brillando como el sol cuando sonríe. Cuando el genio hubo mirado a la bella muchacha, le dijo: «Oh soberana, a quien yo rapté el día mismo de sus bodas, quisiera dormir un poco en esta apartada soledad donde no pueden verte los ojos de ningún hijo de Adán». Y ella respondió: «Oh padre de los genios, que te sea confortador y delicioso el descanso que apeteces». Y el genio, posando su cabeza sobre las rodillas del adolescente, durmióse sin más, quedando bien tranquilo. Entonces la muchacha levantó la cabeza hacia las ramas del árbol, viendo a los dos reyes que allí estaban escondidos. Rápidamente apartó la cabeza del genio
apartó la cabeza del genio de entre sus rodillas, colocándola muy suavemente sobre la tierra, y tendiéndose en pie bajo el árbol, mediante señas, les dijo: «Descended, no tengáis miedo». A lo que ellos respondieron también por señas: «Oh, por Alá, dispénsanos de tan peligroso asunto». Entonces ella les dijo: «Por Alá, descended, aprisa, si no queréis que avise al efrit, porque él os hará morir con la peor muerte». Tuvieron miedo y descendieron hasta ella, quien, levantándose para recibirlos, les exigió algo que no pudieron negarle. Satisfechos sus deseos, sacó de su bolsillo un talego en el que llevaba guardado un bello collar, compuesto por 570 anillos, y les preguntó: «¿Sabéis qué es esto?». A lo que respondieron ellos: «No, nosotros nada sabemos». Y ella dijo entonces: «Todos los propietarios de estos anillos gozaron de mi afecto. También vosotros me entregaréis los anillos». Y ellos, sacándolos de sus dedos, así lo hicieron. Finalmente dijo la adolescente: «Sabed que este efrit me raptó en la noche de mis bodas, me encerró en el cofre de cristal que aquí veis, y, guardando éste en el arca, puso sobre ella 7 candados, hundiéndome entonces con el mar más rugiente que hace chocar y golpear unas olas con otras. Pero él desconoce que cuando una mujer desea alguna cosa, nada puede vencerla». Una chica de armas tomar, sin duda, la muchacha. Al oír estas palabras, maravilláronse los hermanos y pensaron: «Si este de aquí es un genio y a pesar de su poder le suceden cosas más tristes que las nuestras, he aquí una aventura que debe consolarnos». Y dejando en el mismo instante a la muchacha, después de las cortesías y saludos, consolados, tranquilos y llenos de confianza, tornó resueltamente cada uno hacia su ciudad. Cuando el rey Sarriar llegó a su palacio, hizo decapitar a su esposa, a sus esclavos y a sus esclavas. Después ordenó a su visir que cada noche trajese a su palacio una joven virgen con quien desposarse, y transcurrida la noche hacíala matar. Y continuó durante 3 años esta situación. Pero el pueblo estaba dolorido y vivía en el tumulto de los horrores, y todas las muchachas que aún quedaban en la ciudad huyeron. Vaya, y yo que pensaba que se lo había tomado mejor que el hermano, ¿eh? Aún así, el rey ordenó, como siempre, que le trajesen una nueva muchacha. Salió el visir por toda la ciudad en su busca, no encontrando nada que pudiera satisfacer a su amo, y, triste y afligido, regresó con el alma llena de miedo. Mas el visir tenía 2 hijas bellísimas, llenas de encanto, de perfección y educadas en modo delicioso. La mayor llamada Serezada y la pequeña Doniatzada. Serezada había leído muchos libros, historias y leyendas de los antiguos reyes y pueblos. Se decía también que guardaba en su casa más de 1 millón de libros de poetas y otras escrituras y antiguas historias. Serezada era, además, gran conversadora, agradable y elocuente hasta todo límite. Al ver a su padre le dijo: «¿Por qué has cambiado de ese modo y llevas ahora en ti el luto de la aflicción y de la pena?». Al escuchar estas palabras, el visir contó a su hija todo cuanto había sucedido, desde el principio hasta el fin, con relación a las aventuras del rey. Y dijo entonces Serezada: «Por Alá, padre mío, haz que yo me case con este rey, pues si consigo que no me mate, serviré de rescate a muchas hijas de musulmanes, librándolas de sus manos». Y contestó esto su padre: «Por Alá, jamás te expondré, oh hija mía preferida, a tan gran peligro». Pobre Doniatzada, también te digo, o sea, claramente Serezada es la favorita. Y contestó Serezada: «Sí, es absolutamente necesario que hagamos lo que te dije». Y contestó su padre: «Cuida bien, no te ocurra lo que al asno y al buey con el labrador». Y preguntó Serezada: «¿Y qué es lo que al buey y al asno le sucedió con el labrador?». Entonces el visir comenzó a contar lo siguiente a Serezada: «Debes saber, oh hija mía, que hubo una vez un comerciante dueño de grandes riquezas y extensas tierras, y que poseía además muchas bestias y ganados, y estaba casado y tenía algunos hijos. El gran Alá le otorgó el conocimiento del lenguaje de los animales y de los pájaros. Este comerciante habitaba en un país muy fértil, al borde mismo de un caudaloso río. Y en los territorios de este comerciante había también, entre otros animales, un asno y un buey. Cierto día, el buey llegó al lugar ocupado por el asno, pareciéndole aquel sitio bien barrido y regado, y había buena cebada en el pesebre y la paja había sido bien escogida. El asno estaba acostado, reposando. El buey vio entonces que, si bien el amo montaba el asno, era solo para hacer muy cortos viajes y realizar cosas urgentes,
y el asno regresaba pronto a su lugar de descanso. Así es que, este día, el comerciante escuchó cómo el buey decía al asno: «Come feliz y que te sea sano, aprovechable y de buena digestión. Yo estoy cansado y tú reposas casi siempre, comes la mejor cebada y estás bien atendido. Y si alguna vez el amo te monta, pronto vuelves aquí a tumbarte. En cuanto a mí, yo no sirvo ya sino para labores trabajosas que realizo en el campo, y también en el molino». Entonces el asno contestó: «Oh, padre del vigor y de la paciencia, en lugar de lamentarte, haz esto que vas a oírme. Cuando salgas al campo a trabajar y te coloquen el yugo sobre el cuello, échate en tierra y no hagas ningún movimiento para levantarte, incluso si te golpean, y en el momento de ir a levantarte, échate otra vez deprisa. Y cuando te hagan retornar al establo y veas allí las habas, no comas nada, haz como si estuvieras enfermo. De este modo ayunarás un día o dos, y así podrás reposar de la fatiga y de las penas». Todo esto lo había venido escuchando el asno, que allí estaba escondido. Al día siguiente, cuando uno de los servidores vino a dar el forraje al buey, le vio comer muy poco, y después, al sacarle al trabajo, notó como si estuviera enfermo. Entonces el comerciante dijo a su señor: «Coge el asno y hazlo trabajar en las ocupaciones del buey durante toda la jornada». Y el hombre llevó al asno hasta el campo, obligándole a trabajar hasta que terminó el día. Cuando al final de la jornada el asno regresó al establo, el buey le agradeció su benevolencia por haberle dejado reposar de la fatiga durante tanto tiempo, pero el asno nada contestó, y estaba muy arrepentido de lo que había hecho. Al día siguiente, el sembrador vino para llevarse al asno, y le hizo trabajar hasta llegada la noche. Y volvió el asno al establo con el cuello desollado y extenuado el cuerpo por la fatiga. El buey, viéndole en tal estado, le manifestó su gratitud y le prodigó sus alabanzas. Entonces el asno le dijo: «Yo estaba antes tranquilo y nada me alegra tanto como las buenas acciones, pero es necesario que te dé un nuevo consejo, porque escuché hace un momento a nuestro amo cuando decía: si el buey no se repone de su enfermedad, lo entregaremos al matarife y haremos con su piel un mantel para la mesa. Y tuve miedo por ti, así es que te aviso de todo corazón». Cuando el buey oyó estas palabras, le dijo agradecido al asno: «Mañana iré libremente a mis ocupaciones». Luego se puso a comer, y acabó con todo el forraje. Después dio grandes lengüetazos al pesebre en señal de satisfacción. Mientras tanto, el dueño había escuchado toda la conversación, y al llegar el nuevo día fue con su esposa al establo donde estaban el buey y el asno. Entonces llegó el mayoral, acompañado del sembrador, cogiendo al buey para sacarlo. Pero al ver a su dueño, el buey comenzó a patear con gran estruendo y a galopar locamente en todas las direcciones. Entonces el comerciante experimentó tal ataque de risa que cayó hacia atrás, y le preguntó a su esposa: «¿Cuál es la causa de tu risa?». Y le preguntó su esposa: «¿Cuál es la causa de tu risa?». Y respondió el comerciante: «Me río de algo que he visto y oído y no puedo divulgar, ya que si así lo hago, moriré». Ella dijo al oírle: «Es absolutamente necesario que me refieras la causa de tu risa, aunque ocasione tu muerte». La mujer es imperativa, ¿eh? O sea, necesito saber. Y contestó él: «No puedo, pues es grande mi temor a la muerte». Y dijo ella: «Entonces pienso que tan solo te burlas de mí». Y comenzó a discutir con él y a lanzarle palabras ofensivas y violentas, al punto que lo dejó tan extrañado y perplejo que hizo venir a sus hijos y al cadí y a los testigos, porque había resuelto hacer su testamento antes de revelar el secreto y morir. Y él amaba a su mujer con un amor considerable, puesto que era la hija de su tío paterno y la madre de sus hijos, y habían vivido ya muchos años juntos. Además, mandó llamar a todos los parientes y a los habitantes de las cercanías, constando a cada uno de ellos lo sucedido, y expresó que una segura muerte le esperaba cuando confesara su secreto. Al oír esto, todos los que allí se encontraban dijeron a la esposa: «Por Alá, olvida esa historia de miedo y procura que no muera tu marido, el padre de tus hijos». Y contestó la mujer: «No le dejaré en paz hasta que no me cuente su secreto, aunque él tenga que morir para eso». Entonces todos callaron, y el comerciante salió, dirigiéndose al jardín, para hacer sus abluciones, y regresar rápidamente a revelar su secreto. Había también entre los animales que el dueño poseía un valiente gallo, 50 gallinas y un perro, y el comerciante ya en el patio pudo escuchar cómo el perro llamaba al gallo
injuriándole y diciéndole: ¿No te avergüenza estar alegre cuando nuestro amo va a morir? Y contestó el gallo: ¿Pero cómo es esto? ¿Qué sucede? Y el perro comenzó a contar la historia. Al acabar de oírla, el gallo dijo: ¡Por Alá! Nuestro dueño es bien pobre de inteligencia. Yo tengo 50 esposas y sé valerme con todas ellas, contentando a unas y castigando a otras. Y él solo tiene una esposa e ignora lo que ha de hacer. Realmente es muy sencillo. Basta cortar unas varas de mortera, hacer con ellas un látigo, entrar en su aposento y golpearla hasta que muera o se arrepienta. Y así no le importunará más ni molestará. Al escuchar esto, el comerciante entró nueva vez en razón y resolvió castigar a su esposa. ¡Wow! Los bandazos que ha dado esta historia, ¿eh? Ay, al llegar aquí, el visir se detuvo en su narración y dijo a su hija Sherezada: «¿Es posible que el rey haga contigo lo que el comerciante con su esposa?» Y contestó Sherezada: «¿Y qué fue lo que hizo el comerciante?» Y continuó el visir: «Entonces el comerciante entró en el cuarto de su esposa, llevando escondidas las ramas de morera que había cortado. Y dijo: ven al cuarto, y aquí te contaré mi secreto, sin que nadie pueda verme ni oírme. Después moriré». Entró ella a escucharlo, cerró el marido la puerta y quedaron allí solos. Entonces la arrojó al suelo y comenzó a golpearla hasta verla desvanecida. Y dijo su esposa: me arrepiento, y seguidamente besó los pies y las manos de su marido, en verdad arrepentida. Luego ambos salieron fuera, y todos los parientes y circunstantes se abrazaron al verlos. Y vivieron felices y llenos de bienestar hasta que les llegó la muerte. Súper felices seguramente, la verdad. Habló así el visir, y cuando Sherezada, su hija, escuchó el final de la historia, dijo a su padre: «Oh, padre mío, deseo que me concedas lo que te he pedido». O sea, toda la historia para nada en realidad. Y el visir, sin insistir más, ordenó que preparasen el ajuar de Sherezada, marchando después para avisar al rey Shahriar. Mientras tanto, Sherezada hizo algunas recomendaciones a su joven hermana, y le dijo: «Al punto de hallarme yo con el rey, te mandaré llamar, y tú acudirás y me dirás: «Oh, hermana, cuenta esas maravillosas historias que nos harán pasar una entretenida noche». Y yo entonces contaré tales historias que, si Alá lo quiere, habrán de salvar y liberar de la crueldad del rey a muchas jóvenes musulmanas». Más tarde llegó el visir a buscar a su hija Sherezada, y partieron los dos hacia el palacio. El rey, al verla, se llenó de alegría, y dijo al visir: «¿Puede ella complacerme en lo necesario?» Y contestó el visir, respetuosamente: «Sí». Después, cuando el rey trató de acercarse a la joven, comenzó ella a llorar, y el rey, al ver esto, le preguntó: «¿Qué te ocurre?» Y contestó Sherezada: «Oh, rey mío, tengo una hermana pequeña de la que deseo despedirme». El rey ordenó que la buscasen, y ella vino, sentándose muy cerca de Sherezada. Y dijo Doniazada a su hermana: «Por Alá, hermana mía, cuéntanos una historia que nos haga pasar agradablemente la noche». Y respondió Sherezada: «Lo haré de todo corazón y como justo homenaje, si este rey, tan generoso y dotado de buenas maneras, me lo permite». Cuando el rey, que padecía de insomnio, escuchó estas palabras, encontró buena la idea de oír una historia de Sherezada. Y Sherezada dio comienzo al relato.